Jóvenes, buen día. ¿Me escuchan bien? Buen día. Bueno, hoy tenemos que seguir viendo los temas que arrancamos a ver la clase pasada. Recuerden que estas tres primeras clases son más bien temas de derecho privado, temas introductorios que nos van a venir bien para entender todo lo que viene cuando estrictamente empecemos a hablar de la actividad empresarial y empecemos a hablar del empresario y su estatuto. La clase pasada habíamos visto sujetos de derecho, ¿sí? Habíamos visto que había personas físicas y que había también personas jurídicas o personas naturales. Y básicamente vimos también los atributos de la personalidad. ¿Sí? O básicamente cuáles son los efectos o las consecuencias de la existencia de un sujeto de derecho, ya sea persona física o persona jurídica. En la, mm, en la clase de hoy vamos a hablar de los objetos de derecho o los bienes. ¿Ah? Vamos a ver en qué consisten los bienes, qué son los bienes y qué tipo de clasificación o qué tipo de categoría de bienes distingue nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Cómo los podemos clasificar. Y vamos a hablar también después de eh, las obligaciones. Un poquito vamos a ver en qué consiste una obligación, cuáles son las fuentes de las obligaciones. Vamos a hablar además, entre ellos, a mencionar el contrato, ¿tá? Y vamos a hablar también de la carga, es otro concepto que me gustaría traer a colación porque tiene que ver con lo que vamos, con lo que vamos a ver más adelante. Según tengo entendido, no hay autorización para grabar la clase, o estas clases no se graban por decisión de la dirección de la unidad curricular. No les dije, mi nombre es Gabriel Pérez Ramos, yo integro distintas materias de la unidad curricular. Cualquier duda que quede de esta clase o de otras, pueden escribir al EVA y les contestamos. ¿Ah? Vamos a ir siguiendo un orden para ver los distintos temas de hoy que están en la presentación que estamos proyectando, ¿sí? Y que la idea después es subirlo a Leva para que lo tengan. Bueno, yo le decía que tenemos que hablar de bienes o objeto de derecho. El bien es un objeto de derecho. ¿Cuál es el concepto de bienes o qué se entiende por bienes? Hay una definición legal que está incorporada en el artículo 460 del Código Civil. ¿Ah? Y se entiende por bienes toda cosa que tiene una medida de valor y que puede ser objeto de propiedad. O sea que los bienes van a integrar el activo que es parte del patrimonio de toda persona física o jurídica, por ejemplo, de un empresario. ¿Ah? Y esa definición de lo que se entiende por bienes básicamente tiene dos elementos. En primer lugar, un elemento económico, ¿sí? Hay una medida de valor. Los bienes tienen un valor que podrá ser mucho, podrá ser poco, ¿ah? Pero tienen un valor de transacción, un precio, que en definitiva se transforma en el precio de una compraventa, por ejemplo. ¿Tá? O sea que hay un elemento económico, tienen un determinado valor, pueden ser medibles en base a distintos criterios, pero tienen un valor. Y el otro es el elemento dominial. Como yo les decía recién, los objetos de derecho o los bienes pueden ser objeto de propiedad, son de titularidad de una persona. Y por lo tanto, en la medida que son de una persona, esa persona podrá, entre otras cosas, transmitir la propiedad de ese bien, ¿sí? A otras personas, ya sea por un acto entre vivos, por ejemplo, un contrato, o ya sea eventualmente como consecuencia de su fallecimiento y van a ser sus propietarios las personas que lo sucedan o que lo hereden. Eh, ¿Cómo se clasifican esos bienes o cuáles son los distintos criterios o los distintos
las distintas categorías que nos permiten, que nos permiten eh, clasificar o categorizar o encuadrar en algunos criterios a esos bienes? Bueno, básicamente hay varias, pero una es aquella que permite diferenciar entre los denominados bienes corporales y los bienes incorporales. Para hablar de los bienes corporales o los bienes corpóreos, nos vamos a referir ahora a bienes muebles y bienes inmuebles y vamos a poner diferentes ejemplos, porque además hay una cantidad de bienes, tanto muebles como inmuebles, que suelen estar afectados a la actividad empresarial, al igual que bienes incorporales. ¿Ah? Lo que pasa es que el bien incorporal no es no lo podemos ver de alguna manera, ¿sí? Por eso que se habla de incorporar como un derecho. Uno es una cosa que la podemos tocar, la podemos palpar, la podemos ver, ¿sí? Y ahí hablamos de bienes corporales o bienes corpóreos, y por otro lado hablamos de bienes incorporales que son derechos. Eso es una, una primera clasificación. Y podemos saber que dentro de los derechos hay una gran cantidad de derechos. ¿Tá? Después, cuando veamos obligación, vamos a volver hacia eso, pero un derecho puede ser un derecho a utilizar una marca, por ejemplo. Un derecho puede ser a utilizar un nombre comercial, por ejemplo. Un derecho puede ser un derecho de crédito, si un derecho contra otra persona a cobrar una determinada suma de dinero. Un derecho puede ser, por ejemplo, un derecho de garantía, en el sentido de que si no se me satisface una obligación o un crédito que yo tengo, yo puedo ejecutar esa garantía. O sea, hay distintas categorías de derechos, digo, de bienes incorporales que los definimos como derechos. Pero ya sea un bien incorporal, un derecho, o ya sea un bien corporal, una cosa mueble o una cosa inmueble, siempre estamos hablando de objetos de derecho, siempre estamos hablando de bienes. Y por eso siempre vamos a ver el elemento económico, siempre vamos a poder decir que tienen una medida de valor, ¿ah? Y también vamos a poder decir que pertenecen a alguien, ¿tá? Siempre va a haber un titular de ese bien mueble o ese bien inmueble o ese derecho puntual de que se trate. Em, si seguimos, si seguimos adentrándonos en las clasificaciones, de los bienes y hablamos de bienes corporales y concretamente bienes muebles y bienes inmuebles. También el Código Civil, en el artículo 462, se refiere a los bienes muebles con un criterio que lo permite diferenciar claramente los bienes inmuebles. Y los bienes muebles son aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro. ¿Ah? Si ustedes piensan en una obra de arte, ustedes piensan en un libro, ustedes piensan en un automóvil, em, en joyas, en relojes, en cualquier tipo de cosa que se pueda transportar de un lugar a otro, ahí estamos hablando de bienes muebles. ¿Ah? En cambio, cuando la cosa no se puede transportar de un lugar a otro, ¿sí? Hablamos de bienes inmuebles, vamos a ver ahora. Ustedes piensan en un apartamento, en una casa, en un campo, ¿tá? Esos son bienes inmuebles. O sea que hay una primera gran diferenciación entre los bienes corporales muebles y los bienes inmuebles, por los cuales los primeros son aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro. ¿Tá? Los que no se pueden transportar de un lugar a otro son los que llamamos bienes inmuebles. Y esos bienes muebles que se pueden transportar de un lugar a otro pueden ser semovientes, ¿ah? O sea, como dice la ley, bienes que se mueven por sí mismos o bienes inanimados. ¿Ah? Si ustedes piensan, por ejemplo, en los semovientes, puede ser el ganado, por ejemplo. Más allá de que hoy en día existe toda una corriente que trata de adjudicarle a los animales la calidad de sujetos de derecho. Esto es en derecho comparado, ¿no?
y que existen un montón de normas que tratan de reconocerle derechos. En nuestro estado actual del derecho, los semovientes, por ejemplo, el ganado, por ejemplo, ganado bovino, porcino, equino, eh, son considerados cosas, son considerados objetos de derecho. Y de hecho, sobre ellos se constituyen derechos y sobre ellos se hacen transacciones y se compra y se vende el ganado, por ejemplo. Entonces, bueno, pero ahí estamos ante un bien de naturaleza mueble que es un semoviente porque se puede mover por sí mismo, más allá de que seguramente para transportarlo lo transportarán en un camión, por decir algo, ¿tá? Se mueven por sí mismos. En cambio hay otros que son inanimados, que no tienen movimiento, y ahí tendremos que transportarlos, no sé, abajo el brazo, por decir algo. Em, Después también vamos a poder hablar en cuanto a bienes muebles, los que son fungibles de los que no son fungibles. Muchas veces un bien mueble fungible se dice es fungible, por ejemplo, el que se consume con el uso. Si ustedes piensan, compran de repente materia prima o compran comida, están comprando bienes, ¿tá? Y eso se consume y desaparece, ¿tá? Pero también hay otros, se llama bienes fungibles, aquellos que pueden ser sustituidos por otros de igual especie y calidad. Por ejemplo, bueno, yo compro no sé, compro una silla o compro una oveja, en ejemplo, ¿tá? Eso es una cosa, pero puedes comprar un bien determinado, es un bien no fungible. Cuando yo celebro un contrato y hay una persona que se obliga frente a mí y se obliga a entregarme tal artículo determinado y puntual, la pintura tal de tal autor que se denomina de esta manera, bueno, eso es un bien que no es fungible, eso es un bien único, determinado, ¿tá? Y que no puede ser sustituido por otro de igual calidad o de igual forma o de igual especie. En cambio, los bienes fungibles sí. ¿Tá? Em, yo puedo ir, por ejemplo, a la Fundación de Cultura y comprar un determinado libro con determinado título y capaz que hay 1000 ejemplares de esa edición. Bueno, son bienes idénticos, son bienes fungibles. O sea que todos estos vienen siendo eh, clasificaciones de bienes. Vamos a seguir, ¿ah? Hablando de esto. Em, yo les decía recién que Profe, los una bienes... pregunta. Sí. El semoviente es el que se mueve por sí mismo, pero por ejemplo no podría ser un automóvil autónomo, tiene que ser con vida. Semoviente generalmente está referido concretamente a animales, ¿tá? En lo que es, en lo que es la concepción actual del derecho. Los bienes que no son, los bienes muebles que no son semovientes, que son inanimados, o sea, hay determinados bienes que nosotros podemos darle movilidad y podemos llevarlos de un lugar a otro, como les decía recién, lo podemos llevar bajo el brazo, o un automóvil, una moto, un avión, cualquier medio de transporte le da movilidad a una persona. Hasta donde nosotros sabemos y conocemos en el día de hoy, son conducidos a través de determinada persona que sube el auto o sube el avión, un piloto o sube un barco o lo que sea, ¿no? Obviamente el avance de la tecnología, el avance de lo que es sí, la tecnología aplicada a la industria está creando determinados bienes que pueden ser conducidos o bien remotamente, ¿sí? Como puede ser hoy en día un dron, o el día de mañana, como ya hay en algunos lugares, automóviles que son conducidos por algún tipo de software o por algún tipo pero no por una persona que se sube. Yo creo que lo que es la, la- la categorización, digamos, de, mm, que está establecida en el Código Civil como semoviente, no cambiaría. Yo creo que si nosotros movilizamos
o transportamos de un lugar a otro un bien corpóreo, innominado, que por sí solo no se transporta de un lugar a otro, sino que hay que transportarlo de alguna manera o hay que moverlo de alguna manera, sea encima de él o sea con algún tipo de tecnología, sigue siendo un bien inanimado. El concepto semoviente se utiliza básicamente para los animales. Yo les ponía el ejemplo del ganado. Se pueden transportar, ellos caminan, respiran, en realidad son animales, digo, son seres vivos, ¿tá? Pero hoy jurídicamente, aún en el estado actual de nuestros derechos, siguen siendo considerados cosas, ¿tá? Todo lo otro, que no son animales, digamos, son inanimados, porque cualquier tipo de movilidad no es autónoma, siempre va a depender de un ser humano, en definitiva, ¿no? Eso es lo que yo interpreto en el estado actual. Capaz que da lugar para pensar algún tipo de categorización, pero de todas maneras, no es relevante porque sigue siendo un bien mueble. Entonces, las normas que se le aplican son las mismas. ¿Tá? Uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad por daños causados por un automóvil de estas características que no es conducido por una persona? Bueno, seguramente van a regir los mismos principios y las mismas normas. Entonces, al final del día sea Excelente. semoviente o sea inanimado, es un bien mueble, tiene un objeto de valor, es un, es un, es de propiedad de alguien, si con ese bien se causa daños, ese propietario va a responder, o sea, no cambia el ordenamiento jurídico aplicable y no cambian el enfoque de las consecuencias más allá de que podríamos eventualmente, aun cuando podríamos en teoría calificarlos como semovientes. ¿Ah? Profe, Sí, pero acá había una mano levantada, no sé. Y ahora me hablas, Piero. Sí, tengo una pregunta, algo que no me Sí, quedó muy claro, profe, porque usted dijo sí. que dentro de los bienes inmuebles pueden ser clasificados en fungibles o no fungibles. Y como ejemplo de los fungibles, digo, por ejemplo, una silla, que la puedes cambiar sin ningún problema. Pero eso no entraría dentro de bienes muebles que se pueden transportar de un lugar a otro. Capaz que podría dar Sí, otro ejemplo, pues no me quedó del sí, todo a claro. ver, perfecto. Cuando hablamos de bienes fungibles o no fungibles, estamos siempre hablando de bienes muebles, ¿tá? Estamos siempre hablando de bienes que se pueden transportar de un lugar a otro. O sea, los bienes inmuebles no son fungibles, ¿tá? Cuando distinguimos si son fungibles o no, estamos hablando de bienes muebles. Entonces, la característica principal del bien mueble es que, del bien mueble fungible, o de los bienes fungibles, es que se sustituyen unos por otros. ¿Tá? Eh, por ejemplo, a veces en el derecho y en los contratos hay compraventas que se llaman compraventas de géneros. ¿Tá? Entonces, yo, por ejemplo, celebro un contrato con un productor, ¿tá? Por el cual voy a comprar una tonelada de trigo de tal calidad. ¿Ah? Pero de repente ese productor cosechó 10 toneladas o 100 toneladas de trigo de esa determinada calidad. A mí no, o sea, no me importa cuál me da o cuál no me da. En definitiva, me va a estar dando determinados bienes de determinada especie y calidad. ¿Ah? Es un bien fungible. O sea, yo voy al silo o voy a la planta o voy con los camiones y me tienen que dar determinadas bolsas o determinada cantidad de trigo, ¿sí? Preparado, y no importa si me da cuál es estrictamente la bolsa que me da. Lo que me tienen que dar es de esa categoría, de esa calidad. Ahí te pongo un ejemplo, por ejemplo, con trigo o con otros granos. ¿Tá? Entonces, lo importante es que quien está obligado a entregar esa cosa, quien está obligado a entregar un bien fungible, ¿tá? Cumple con entregar un determinado bien de determinada calidad y de determinadas características. ¿Tá?
Ahora, cuando el bien, entonces yo les ponía el ejemplo, bueno, yo hago una compraventa o nosotros como consumidores, estamos en nuestra casa el fin de semana y por internet hacemos una compra y compramos un juego comedor y compramos 6 sillas. Y vamos a ver la descripción y ese juego de comedor tiene determinado nombre, tiene determinado precio, tiene determinadas características que están descritas en la web que estamos viendo. De repente el que me la va a vender tiene 20 de esas, tiene 20 mesas y tiene 200 sillas. Va a elegir 6, que es lo que yo compré, o va a elegir la mesa y me la va a dar. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando el bien mueble puede ser fungible? Bueno, que el que está encargado de cumplir una obligación de entregar ese bien, por ejemplo, cumple con entregarme bienes de esa calidad y de esa especie. Y no necesariamente, como les ponía el ejemplo de un bien cuando no es fungible, el cuadro X de tal pintor, que vale tanto y que se exhibe en tal lugar. ¿Me expliqué? Nicolás, ¿me expliqué? Sí, sí, gracias, profe. Nada de nada. Kiara, te escucho. Bueno, profe, te iba a preguntar porque, ¿qué pasa? Hay muchos compañeros que no se están pudiendo unir y no tiene nada que ver con lo de la clase, pero te iba a plantear esto porque te lo están pidiendo en el grupo. Que claro, hay muchos compañeros que no se están pudiendo unir porque la sala es hasta 300, la que vos pusiste, y hay muchos compañeros que son del interior y todo y no se pudieron unir. Entonces, aparentemente hay excepciones de salas de 500. Entonces está capaz que para la clase que viene pueden poner una de 500. Se lo planteo a Jennifer, sí, no hay problema. Está, Termino dale, mi clase y gracias, lo profe. planteo. ¿Tá? No hay problema. Entonces, si seguimos reflexionando, pues en definitiva estamos hablando de bienes, estamos hablando de una gran categoría entre bienes muebles y bienes inmuebles. Ahora eh, estábamos hablando concretamente de bienes muebles como aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro, o transportar de un lugar a otro. Este, Y los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son justamente aquellos que no tienen la posibilidad de transportarse de un lugar a otro. Por eso que se les llama generalmente también en derecho, hay una expresión que la van a encontrar también en el Código Civil, que es un bien inmueble o bien raíz. Y ahí hablamos de apartamentos, hablamos de casas, hablamos de chacras, quintas, campos. Hablamos justamente de la propiedad inmueble. ¿Ah? Esa es la propiedad inmueble. Eh, pero si indagamos un poquito más o si profundizamos un poquito más en la normativa, hay bienes que son inmuebles por naturaleza, por esencia, por característica intrínseca, que es lo que yo le estaba diciendo. Un bien inmueble por naturaleza es el campo, es la casa, es una chacra, es un apartamento, es decir, eh, ese tipo de bienes es es un bien inmueble por naturaleza. Ahora, hay bienes que, que se consideran inmuebles en función del destino que se les asigna. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una puerta o pensamos en una ventana o pensamos en un vidrio o incluso pensamos en algún tipo de armario, ¿tá? Y vamos y lo vemos en la carpintería o lo vemos en el local que exhibe este tipo de productos y de bienes, perfectamente vamos, compramos una puerta, lo cargamos en la camioneta y la llevamos, o compramos una ventana y la llevamos, ¿tá? Esos son bienes, en principio cuando se está comprando un bien mueble, ¿tá? Porque se está transportando de un lugar a otro. Pero cuando construimos una casa, o cuando ampliamos una casa, eh, aquellas puertas que están colocadas o aquellas ventanas que están empotradas en una pared, y que no pueden separarse sin detrimento, digamos, pasan a ser un bien inmueble, pasan a considerarse de naturaleza inmueble por destino. O sea,
un bien que en principio, cuando estaba separado, cuando no se le estaba dando ningún uso, era un bien mueble, bueno, cuando el destino es estar incorporado en un apartamento, por ejemplo, y son ventanas que están empotradas en el apartamento, bueno, eso va a ser parte del bien raíz apartamento, o sea, va a ser un bien inmueble por destino. Y algo similar pasa, de acuerdo al Código Civil, con las cosechas o todos los frutos, digamos, de la tierra, ¿tá? Eh, que se habla ahí de bienes inmuebles por accesión. O sea, si yo, por ejemplo, voy a vender una quinta o voy a vender una chacra, ¿tá? Estoy vendiendo o estoy celebrando un contrato de compraventa de bien inmueble. Eso tiene, o sea, no es una discusión banal determinar cuándo, desde el punto de vista jurídico, cuándo un bien es mueble, cuándo es inmueble, porque por ejemplo, para su transferencia aplican formalidades diferentes, ¿tá? Si yo voy a vender un bien inmueble, bueno, ahí vamos a ver que el consentimiento de las partes, el que compra, que se obliga a pagar un precio, y el que vende, que se obliga a entregar determinado bien inmueble concreto, tienen que hacerlo a través de una escritura pública frente a un escribano. Entonces, si yo estoy vendiendo una chacra o una quinta, y resulta que sembré determinada semilla, y estoy prácticamente en época de zafra, en época de cosecha, bueno, toda esa semilla, toda esa cosecha que está ahí, que creció y que el día de mañana la voy a poder levantar y la voy a poder embolsar y la voy a poder vender, bueno, es un bien inmueble por accesión, ¿tá? O sea, sigue la suerte del bien inmueble, o sea, es parte del bien inmueble. Entonces, cuando yo compro ese bien inmueble, estoy comprando también esos bienes. Pero hasta ahora en la clasificación de bienes, yo les hablé básicamente de bienes muebles, como aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro, y les hablé de los bienes inmuebles o los bienes raíces como aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro y fácilmente lo veíamos como el ejemplo de un campo o una casa. ¿Tá? Pero siempre estábamos hablando hasta ahora de bienes corpóreos o bienes corporales, bienes que son tangibles, si se quiere, que los podemos tocar, los podemos ver, los podemos apreciar de alguna manera con nuestros sentidos. Ahora, hay una serie de bienes, ¿sí? Que son bienes incorporales. ¿Ah? Y el sinónimo de bien incorporal son los derechos. ¿Ah? Cuando una persona tiene un derecho, ese derecho jurídicamente consiste en un objeto de derecho, consiste en un bien. Por eso que los derechos se pueden ceder, se pueden transmitir a terceros. Y por ahí vamos a tener oportunidad de diferenciar o de aplicar estos conceptos o de verlos en clases futuras. Vamos a ver que los derechos pueden ser tanto derechos personales como derechos reales. ¿Ah? Eh, y lo vamos a ver ahora cuando hablemos de obligaciones concretamente. Pero cuando una persona tiene un derecho personal, quiere decir que ese derecho del cual es titular, lo puede reclamar frente a una determinada persona. Por ejemplo, si yo trabajo para determinado empleador, ¿sí? O yo trabajo para determinado empleador que puede ser un empresario, ¿sí? Y yo voy devengando o sea, en aplicación de ese contrato de trabajo, de esa relación de- de dependencia o esa relación laboral que se va ejecutando todos los días, que bueno, yo tengo un derecho, por ejemplo, tengo un derecho a percibir mi salario y a percibir los rubros salariales. O tengo derecho, por ejemplo, a no sufrir acoso de ningún tipo en ocasión
del desarrollo de mi tarea o mi trabajo. Es decir, esos derechos, ¿sí? En este caso a reclamar una obligación de dar, o sea, un crédito a cobrar el salario, o a cobrar el salario vacacional, o a cobrar la licencia, o el aguinaldo, ¿ah? Ese derecho lo tengo contra determinada persona, pues es un derecho personal. ¿Ah? Eh, pero hay otro, o yo tengo, por ejemplo, contra determinada persona un derecho de crédito. ¿Ah? Yo soy un banco, ¿ah? Y le presto dinero a determinado empresario que toma con ese pasivo, toma capital de giro y lo aplica al desarrollo de su empresa, a cubrir necesidades de la empresa. ¿Tá? Yo como acreedor, banco, que celebré un préstamo, bueno, tengo un derecho de crédito contra ese empresario a quien le presté dinero. ¿Tá? Tengo derecho a reclamarle. Y eventualmente, cuando el empresario es una persona jurídica, una sociedad anónima o una SAS, muchas veces se generan garantías y, por ejemplo, el accionista o el director de esa sociedad anónima o esa SAS va a obligarse solidariamente con la sociedad que tomó el préstamo y va a comparecer, por ejemplo, como fiador. ¿Tá? Entonces, bueno, yo ahí tendré un derecho de garantía personal para el caso que la sociedad que tomó el préstamo no me pague, a reclamarle el cobro de dinero a esa persona que apareció como fiador. O sea que dentro de los denominados bienes incorporales se ubican derechos personales. ¿Tá? Derechos personales son los derechos que una persona tiene frente a otra persona, otro sujeto de derecho, persona física, persona jurídica, y que lo puede ejercer y que lo puede reclamar contra esa persona que está obligada a satisfacer ese derecho. ¿Ah? Si cuando decimos que hay un, un derecho personal en una relación jurídica, al mismo tiempo estamos diciendo que del otro lado hay una persona que está obligada a cumplir con ese derecho. ¿Ah? Después vamos a volver un poquito más sobre esto. Esos son los derechos personales, los que se pueden perseguir y satisfacer frente a una determinada persona. Eh, pero también hay derechos reales. ¿Sí? Y los derechos reales son, según dice el Código Civil, aquellos derechos que se tienen contra una cosa o en una cosa. Ya la relación del derecho, la satisfacción del derecho no es frente a una determinada persona. La satisfacción del derecho se tiene frente a una cosa. Y, y vamos a ver ejemplos. Ahí se habla el derecho de propiedad, el derecho de usufructo, el derecho de uso y habitación o los derechos reales de garantía. Ahora les pongo ejemplos para que lo entiendan, porque son derechos que se ejercen en relación a una cosa, y yo les diría con prescindencia o con independencia de la persona. Cuando yo tengo un derecho personal y yo soy ese banco que le presté dinero a una SAS o a un empresario persona física, bueno, yo tengo un derecho de crédito a que me restituyan las sumas que tengo para cobrar, más los intereses, frente a esa determinada persona. O sea que el obligado a cumplir esa obligación es una determinada persona. Ahora bien, cuando yo tengo un derecho real, ¿ah? Ese derecho yo lo voy a poder ejercer sin relacionar a una persona en particular. ¿Ah? Yo voy a ejercer el derecho básicamente pensando en el bien. No quiere decir esto que yo no tenga que eventualmente, si tengo que ir judicialmente a reclamar mi derecho, que no tenga que demandar a alguien, ¿tá? Pero no es lo importante la persona. Les pongo un ejemplo, si yo tengo derecho de propiedad, ¿tá? El derecho yo lo tengo frente a la cosa. Por ejemplo, si yo soy dueño de, mm, de una casa, ¿tá? En la que estoy ahora, ¿tá? Yo, yo voy a poder hacer lo que quiero con esa casa. Voy a poder donarla, voy a poder venderla. Es más, hasta se habla en los manuales de que uno pueda hasta destruirla. En teoría podría hasta prenderla a fuego. ¿Ah? Porque soy el dueño de la cosa. Yo dispongo de esa cosa. Yo puedo hacer lo que quiera con un bien del cual soy el dueño. Lo puedo vender, lo puedo hipotecar, lo puedo grabar con algún tipo de garantía,
lo puedo transferir por donación, lo puedo transferir por compraventa, puedo constituir otros derechos, ¿tá? Puedo desmembrar la propiedad, ¿tá? Porque en definitiva el derecho yo lo ejerzo cuando tengo un derecho de propiedad sobre la cosa en particular sobre la cual soy dueño. Yo tengo acá, no sé, un celular adelante mío y de vuelta, puedo regalarlo, puedo destruirlo si quiero. ¿Ah? Porque es un derecho que puedo ejercerlo en relación a determinada cosa, en el ejemplo, el celular. Derecho de propiedad. ¿Ah? Y cuando uno tiene el derecho de propiedad, el derecho lo llama derecho de propiedad plena, tiene también el derecho de usar esa cosa y el derecho de usufructo, de usar los frutos. ¿Ah? Pero muchas veces en la actividad empresarial, y sobre todo no necesariamente en la actividad empresarial, pero muchas veces en la actividad empresarial se ve el desmembramiento de propiedad de un bien. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, soy dueño de un inmueble, ¿tá? Y tengo el derecho de propiedad de ese inmueble, tengo el derecho de usarla, tengo el derecho de beneficiarme de los frutos y el día de mañana lo arriendo y cobro los arrendamientos, ¿tá? Pero eventualmente puedo transmitirle derechos sobre el inmueble a un tercero. ¿Ah? Sigo manteniendo la propiedad, pero le transfiero a una persona el usufructo. ¿Ah? Y esto se hace, por ejemplo, con acciones de sociedades anónimas. Nosotros vamos a ver que a veces en la actividad empresarial y en el relacionamiento entre accionistas, por ejemplo, ¿ah? Se puede desmembrar el derecho de propiedad de un bien y se le puede conceder a una persona el derecho de usufructo sobre determinado bien. ¿Ah? eh, son posibilidades que el derecho otorga. Entonces, por ejemplo, yo soy accionista de una sociedad anónima. ¿Ah? La sociedad anónima es un sujeto de derecho, es una persona jurídica, realiza determinada actividad empresarial, es decir, genera valor, genera ganancias. Yo soy accionista, soy el propietario de las acciones, o sea, soy el propietario del capital y soy el que me llevo las ganancias. Pero eventualmente, esas acciones que me dan a mí la calidad de accionista y que me dan a mí la calidad de accionista de esa persona jurídica y por lo tanto permito recibir los beneficios, yo podría dar esas acciones en usufructo. ¿Ah? Entonces, hago un contrato con un tercero y le doy las acciones mías en usufructo. O sea, le estoy transmitiendo los derechos económicos, básicamente los derechos a percibir los dividendos de esa actividad por un plazo determinado. Sigo siendo dueño de las acciones, pero no tengo el usufructo. Y eso se puede perfectamente negociar. ¿Ah? Eso perfectamente se puede, se puede llevar adelante. Hay muchas oportunidades donde determinadas circunstancias de la práctica pueden ofrecer un campo fértil para hacer un usufructo. Eh, yo les dije les pongo un ejemplo que se me viene a la cabeza, yo les dije que eh, los bienes tienen una doble característica. Ah, por un lado, los bienes tienen un efecto dominial, son de propiedad de alguien, alguien es el dueño, alguien es el propietario, hay un sujeto de derecho que es propietario, titular de ese bien, o sea, el objeto de derecho pertenece a alguien, a una persona. Y también le dije que tiene una medida de valor. Recuerdo un caso que se planteó eh, hace varios años, una sociedad anónima que el dueño, el único accionista y por lo tanto el dueño indirecto de la empresa, o sea, titular de la empresa, es la sociedad anónima. ¿Ah? El sujeto de derecho, persona jurídica, sociedad anónima es el dueño eh, es el que desarrolla la actividad empresarial y tiene bienes, tiene personal, paga impuestos. Bueno, eso es una sociedad anónima. Pero había un señor, Juan Pérez, que era el único accionista de esa sociedad anónima. Ahí tenía acciones, tenía un papelito que decía que era el dueño de esa sociedad anónima. Ese señor muere
y lo heredan, lo suceden sus dos hijos. O sea, como es un bien las acciones se transmiten no solo por acto entre vivos, no solo a través de contratos, sino también como consecuencia de la muerte. Hay alguien que hereda. Esa persona muere y quedan sus dos hijos, sus dos herederos, un señor y una señora, que se llevaban horrible, horrible. No, no, prácticamente no se hablaba, no había forma de entenderse. Pero resulta que esas acciones que ellos heredan de su papá que fallece son acciones de una sociedad, los hace dueños de una sociedad, y esa sociedad, ese sujeto de derecho, es titular de una empresa. Y había empleados, había una actividad empresarial, había contratos, y la empresa hay que cuidarla. Entonces, si no era económicamente aconsejable que teniendo 50 y 50 el señor y la señora que le dieron a su papá y que no se hablaban porque se llevaban horribles y no se confiaban uno al otro, había que buscar una solución jurídica. O uno le compra las acciones a otro y se va y queda uno solo. O sea, hay que buscar la vuelta. Entonces, en este caso concreto, un accionista que recibió el 50% de las acciones de su papá, le dio el usufructo de sus acciones a la otra accionista que recibió el 50%. Entonces, yo, que supónganse que soy ese accionista, que soy propietario de acciones por el 50% del capital de la sociedad que es dueña de esa empresa, que realiza actividad empresarial, yo celebro un contrato de usufructo, sigo siendo dueño de mis acciones, pero se las doy en usufructo en el ejemplo, a mi hermana. Entonces mi hermana va a ser la directora, la que va a manejar y la que va a cobrar los dividendos de mis acciones. A cambio de eso me va a pagar una suma de dinero. Yo negocio con ella y digo, bueno, mira, te voy a dar el usufructo por 5 años, me vas a pagar X, y yo me voy, me quedo quietito. Vos me pagás el usufructo y vos te quedás con el usufructo, con los frutos que la actividad arroje de mis acciones. Yo te cedo el usufructo. Me das una suma de dinero a cambio, ¿no? Y eso permitió, en el ejemplo, que mi hermana, con sus acciones y con las mías en usufructo, se quedara con todos los dividendos que produce la actividad y manejara la sociedad y la empresa subsistió. Entonces, bueno, el usufructo es un derecho real. El usufructo es el derecho a percibir los frutos de un bien. Ese es un derecho real. También es un derecho real el derecho de uso y habitación. Capaz que ustedes conocen algún caso de la práctica sin necesidad de haber estudiado derecho, pero no sé si ustedes saben, pero en materia de derecho sucesorio, cuando una persona es dueña es dueña de un inmueble, hay una persona A que es dueña de un apartamento, y esa persona A eh, es casada, pero el bien es de A. No, no, o sea, B no tiene ningún derecho de propiedad sobre ese inmueble, supóngase que es un derecho que A es un inmueble que A lo compró siendo soltero, se casó con A y el día de mañana el propietario de ese inmueble fallece, se muere. Sus herederos se hacen dueños de ese inmueble, pero el cónyuge supérstite, esto es, el esposo o la esposa, el cónyuge que sobrevive al dueño del inmueble, tiene un derecho de uso y habitación sobre ese inmueble. Entonces los herederos heredan el inmueble, pero no heredan la plena propiedad. ¿Por qué? Porque hay un derecho de uso y habitación que lo tiene el cónyuge de quien fue el causante o el papá de esos herederos que heredaron el inmueble. ¿Se entiende? O sea, hay situaciones donde el propio derecho establece o le otorga el uso y habitación a determinada persona. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros valores para proteger a esa persona, porque obviamente tiene que ser el único bien donde puede vivir. Si esa persona tiene otros bienes, no se le va a dar el derecho de uso y habitación. Y también hay otros derechos reales. ¿Pero por qué el uso y habitación? ¿Por qué el usufructo? ¿Por qué la propiedad son derechos reales? Porque son derechos que se ejercen en relación a determinado bien. Tienen que ver con determinado bien. Entonces yo heredé ese bien de repente que era, yo qué sé, de mi mamá, pero no tengo el derecho de uso de habitación porque como la casa de mi mamá era la casa donde mi mamá vivía con mi papá, por ejemplo, bueno, mi papá Profe, tiene, sí, tengo una duda. En la definición de derecho real usted dijo
que no tienen relación con otras personas. Sin embargo, en el usufructo, por ejemplo, hay relación entre el usufructuario y el propietario. Lo mismo con la propiedad, no entiendo eso. Claro, a ver, yo les dije al principio que el derecho de uso y habitación, o el derecho de usufructo, o el derecho de propiedad, o la hipoteca y la prenda, por ejemplo, ¿tá? Que son derechos reales de garantía, ¿tá? Se ejercen este, contra una cosa, o se tienen relación a una determinada cosa, ¿tá? No quiere decir no quiere decir que la fuente de ese derecho nazca por un contrato, como el ejemplo que le puse recién. Yo era accionista, el bien del cual yo soy dueño son acciones, y yo le confiero un usufructo, en el ejemplo, a mi hermana sobre esas acciones. O el señor que estaba peleado con la hermana se las dio un usufructo a la hermana. ¿Tá? Ahí sí se constituye el derecho. ¿Tá? Pero en el ejemplo, la hermana que recibe un usufructo de esas acciones va a poder ejercer el derecho respecto de esas acciones y no en relación, supónganse que soy yo el que le di usufructo, porque yo doy en usufructo esas acciones, pero sigo siendo dueño de las acciones. Yo te las puedo vender a vos, Nicolás, o se las puedo vender a otra persona. ¿Ah? Se las vendo, pero mi hermana, en el ejemplo, que es usufructuaria de esas acciones, va a poder seguir cobrando los dividendos de esas acciones independiente de quién sea el nudo propietario. ¿Ah? Yo, por ejemplo, si el día de mañana voy a un banco, porque yo me dedico a desarrollo la actividad empresarial que quieran, traigo productos, traigo autos, ¿tá? Y importo autos chinos, tengo dos o tres marcas, soy el representante, los distribuyo en exclusiva en Uruguay, tengo cinco o seis locales comerciales en Montevideo y en el interior, ¿tá? Y vendo 200 autos promedio por mes, y genero una rentabilidad. Bueno, este, soy yo el empresario Gabriel Pérez Ramos o XX Sociedad por Acciones Simplificadas, no importa. ¿Tá? Pero de repente, si es empresario, si yo voy al banco y tomo un préstamo y pido $1 millón, ¿tá? El banco me va a dar, el banco va a estudiar mi capacidad de repago, va a estudiar mis garantías, va a tratar de proteger su crédito y me va a pedir garantías. ¿Tá? Y yo de repente, yo tengo, no sé, una casa que la uso de veraneo, que es una casa buena, supongamos, que tiene un valor de mercado de $2 millones, un valor de venta en remate de 1,5 millones, y constituye una hipoteca. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo eh, no cumplo con mi obligación de restituirle al banco lo que el banco me prestó, ¿tá? Yo celebré un contrato con el banco, yo lo di en hipoteca voluntariamente al banco, ¿tá? Y el banco tiene la garantía de que si yo no le pago, me lleva a remate, me ejecuta la hipoteca, me lleva a remate ese inmueble que está hipotecado y con el producido que obtiene cobra su crédito. Pero eso el banco lo va a hacer independientemente de quién sea el titular o el propietario de ese inmueble. Yo sigo siendo dueño, soy propietario de ese inmueble que dijimos que tiene un valor de mercado de $2 millones, que tiene una hipoteca que está garantizando el cumplimiento de un pasivo financiero por $1 millón, pero de repente yo te la vendo a vos la casa. Está bien, no me vas a pagar 2 millones, capaz que me pagás 700.000. Y tú pasas a ser dueño de esa casa, que está hipotecada. Y si yo el día de mañana, que estoy obligado frente al banco, dejo de pagar, el banco puede ejecutar esa hipoteca. Y lo va a hacer porque va a perseguir el derecho de garantía en la cosa, independientemente de quién sea el dueño. No sé si me expliqué. Entonces, por eso tanto el derecho de uso y habitación, como el derecho de usufructo, como los derechos reales de garantía, la hipoteca o la prenda, se ejercen siempre frente a la cosa y no frente a una persona en particular. No sé si está claro, o si no te lo explico de vuelta. No, profe, quedó, claro. Ahí está. ¿Tá? O sea que, en definitiva, los derechos reales tienen por característica fundamental que se tienen en una cosa, o sea, la satisfacción de ese derecho
necesariamente tiene que ver con una cosa. En cambio, cuando hay un derecho personal, yo tengo un derecho de crédito. Si, o yo tengo un derecho a que alguien me dé algo, ese algo se lo tengo que reclamar a alguien. O yo soy fiador, yo me obligué, si mi hermano no paga el vale por 10.000 pesos, me lo pueden reclamar a mí. O sea, esos son derechos personales, son los derechos que se exigen frente a un obligado, frente al obligado a cumplir con ese, a satisfacer ese derecho. En cambio, los derechos reales no quiere decir que no haya vinculación con una persona, sino que lo que quiere decir es que la satisfacción de ese derecho implica ir contra una determinada cosa. Mm. Sí, Juan, te escucho. Eh, Mi pregunta era, los bienes que se heredan, ay, que se heredan, pero si y muere, muere, los bienes que se heredan hay que tener un, un papel, digamos, que diga a quién se lo hereda o es auto, automático, o sea, a, a tales personas, a tales hijos le hereda tanto de estos, tanto de estos bienes. El No sé tema es si me explico. así. Sí, creo que sí. El tema es así. Cuando una persona fallece, obviamente estamos hablando de personas físicas. ¿Ah? Sí, Cuando una persona, porque las personas jurídicas además no fallecen y no se da la transmisión de bienes para después de la muerte, eso se da las personas físicas. Cuando una persona física fallece, hay, hay un orden sucesorio establecido en la ley, ahí lo llama herederos forzosos. Entonces, y hay una parte del activo de la persona que no la puede disponer para después de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que los herederos forzosos lo suceden en todo caso, sí o sí. ¿Ah? Una persona sí, sí puede disponer para después de la muerte, por ejemplo, por un testamento, ¿sí? Solo una parte de sus bienes y no todos. Pero más allá de esos, por ejemplo, los hijos están en el primer orden de llamamiento de sus padres. Cuando fallece un progenitor, sus hijos son los primeros que lo heredan. ¿Ah? Entonces, si, si el padre fallece hoy, y la sucesión o la transmisión de la propiedad, en principio es hoy. ¿Ah? Ahora, qué es lo que sucede? Que debe tramitarse judicialmente un proceso que en principio es voluntario, es el proceso sucesorio, la sucesión, en el cual el juez de familia va a declarar a los herederos. Por ejemplo, va a decir, fulano y fulana, ¿tá? Son declarados herederos universales de tal persona que falleció. ¿Ah? Y en ese proceso sucesorio también se suele hacer lo que se llama una relación de bienes. Se hace un inventario de los bienes que eran de esa persona. Hay que declarar los bienes que eran de esa persona. Por ejemplo, un auto, un campo, o sea, todo. ¿Ah? Las acciones de una sociedad anónima eventualmente. Todos los bienes que tuviera, se hace una relación y esa relación de bienes se inscribe. ¿Por qué? Porque cuando esos bienes que eran del causante, el causante es la persona que fallece, y se transmiten como consecuencia de su muerte a sus herederos, que son así declarados por una sentencia judicial, muchas veces si hay bienes que son, por ejemplo, un inmueble o por ejemplo un automóvil, son bienes registrables. Entonces, si yo soy dueño de una casa padrón tal en Montevideo, ¿tá? Eh, y la compré, yo compré la casa, tengo una escritura de compraventa, una escritura pública que hizo el escribano, que se inscribió en el registro de la propiedad. Entonces, si yo fallezco el día de mañana, mis hijos tendrán que hacer la sucesión, tendrán que ser declarados herederos y va a haber una relación de bienes que se va a hacer en la cual va a estar mi casa y esa relación de bienes, que es un documento, es un certificado que hace el, el-
el propio juzgado se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces ahí surge la transmisión de la propiedad. Entonces mañana si mis hijos quieren vender esa casa que fue mía hasta el día que yo me morí, lo van a poder hacer. Mientras tanto, no lo van a poder hacer. Aun cuando formalmente sean los dueños, es necesario transitar ese procedimiento. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Nicolás, creo que estabas para decir algo. Sí, me gustaría saber a qué se refiere cuando dice en forma arbitraria. O sea, significa que puedes hacer lo que quieras. A eso se refiere con los bienes. En el derecho de propiedad, En derecho, sí, derecho de propiedad. Que dice que se puede gozar y disponer de un bien en sí, forma claro, arbitraria. el derecho de propiedad, yo les decía, esto está, todos los manuales, todos los profesores que históricamente escribieron al respecto. El derecho de propiedad es el derecho de gozar y disponer de un bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo lo uso como quiero. ¿Ah? Lo puedo vender, lo puedo donar, hasta lo puedo destruir. ¿Ah? Obviamente, dice, hay límites en materia de propiedad horizontal. O sea, no puedo impunemente, o sea, cuando hay propiedad horizontal y hay una copropiedad, hay reglamentos de convivencia y cuestiones que de repente no puedo hacer. Pero gráficamente se dice que el derecho de propiedad es el derecho de gozar y disponer del inmueble en forma arbitraria. Que si yo quiero destruirlo, perfectamente lo puedo hacer. Si yo tengo una casa, y la quiero tirar abajo, la tiro abajo. Y después voy y construyo algo, otra cosa o no. Si la quiero destruir. Está bien, capaz que tengo que pedir algún permiso en la intendencia para hacer las cosas regularmente, pero si yo la casa donde vivo, que es mía, la quiero tirar abajo y mañana quiero edificar otra cosa, o no edificar nada, y lo puedo hacer, nadie me lo puede impedir. ¿Sí? O sea, el único límite que podría existir por ahí es alguna norma que me implique, por eso ponía el ejemplo de la materia de propiedad horizontal. Pero imagínense, si ustedes, em, la casa es de ustedes, y mañana quieren reformarla, quieren hacer una obra grande, o quieren tirarla para abajo y hacer otra cosa, y lo pueden hacer, porque eso es lo que te permite justamente el derecho de propiedad. A eso me refiero con que lo pueden hacer en forma arbitraria. ¿Entiendes? Profe, y en Sí. el caso de que un hijo fallezca y que tenga bienes, ¿le quedan tipo, a la madre sería o a los hermanos? Sí, en derecho de familia, cuando se habla de los herederos forzosos, o sea, aquellas personas que por imperio de la ley suceden al causante, al fallecido, ¿ah? Hay todo un orden establecido en el Código Civil. Se establece que cuando fallece un papá o una mamá, un progenitor, lo heredan sus hijos. Pero cuando fallece un hijo, lo heredan sus padres. Ojo, puede ser, capaz que los padres son abuelos. O sea, ahí lo heredan los hijos y los padres. Pero sí, es recíproco. Los hijos heredan a los padres y los padres heredan a los hijos. ¿Se entiende? Sí, profe, entendí. Muchas ¿Eh? gracias. De nada. Entonces yo le decía, el derecho de propiedad, ese derecho de gozar y disponer de un bien, aún en forma arbitraria, y piensa en el ejemplo de que, de que tiro abajo la casa donde vivo. ¿Ah? Los bienes, eh, la propiedad del bien, se puede transferir. ¿Sí? O sea, ahí yo les puse título y modo, porque lo vamos a ver seguramente en algún contrato, pero, y esto aplica a mucha actividad empresarial. Lo que pasa que prácticamente a veces no nos damos cuenta, porque para transferir una cosa, para transferir un bien, para transferir la propiedad de un bien, se necesita en el derecho uruguayo, lo llama el título y el modo. El título es el contrato.
por ejemplo, contrato de compraventa, o contrato de donación, o contrato de permuta. Entonces, si yo quiero comprar una casa, ¿tá? Y voy a hacer un contrato de compraventa. Si yo quiero comprar mercadería para poder revenderla, también voy a hacer un contrato de compraventa. Lo que pasa es que la compraventa de los bienes muebles es algo mucho más informal, si se quiere, la compraventa es consensual. Yo me pongo de acuerdo, a veces la hago por mail, le digo, bueno, mandame tantas unidades de tal mercadería y la persona que recibe el mail y la propuesta de compra está en China, nos ponemos de acuerdo, hacemos, bueno, mandame, te pago tanto FOB o tanto SIF, no me acuerdo, nos ponemos de acuerdo a través de estos términos de comercio internacional, de quién va, sobre el lugar de entrega o sobre quién paga el transporte, o quién paga el seguro, a cómo cumple la obligación el vendedor. Pero manda un mail y me lo contesta y ya ahí ya tenemos consentimiento y generalmente se documenta con la factura que me hace el vendedor y ya ahí tengo un contrato de compraventa. Ahora sí, la compraventa es de un bien inmueble, acá en Uruguay necesitamos que intervenga un escribano y que sea una escritura pública, ya el título es mucho más formal, mucho más complicado, ¿tá? Pero el título, o sea, el contrato en sí, no alcanza solo para transferir la propiedad, se necesita el modo. ¿Y el modo qué es en lo que estamos hablando? Es lo que se llama la tradición, es la entrega. O sea, el contrato de compraventa, supónganse que yo voy a vender un bien inmueble y ustedes me van a comprar, yo me obligo a entregarles determinado bien inmueble, padrón tal, ubicado en tal avenida, número puerta tal, y ustedes se obligan a pagar un precio tal. ¿Ah? Esa es el contrato de compraventa. Yo me obligo a entregar y ustedes se obligan a pagar cuando se cumple el contrato, ¿cómo yo cumplo mi obligación con la tradición? La tradición es la entrega. Y tratándose de un inmueble, la entrega es la entrega de la llave, lo llamamos una entrega ficta. ¿Tá? Y ustedes van a cumplir con la obligación pagándome, dándome una letra de cambio o transfiriéndome el dinero del precio. Pero la transferencia de la propiedad por acto entre vivos requiere el llamado título y modo. El título es el contrato, el título hábil para transferir el dominio. ¿Cuál puede ser? El más normal, el más común, la compraventa. ¿Tá? Pero podría ser la permuta, cosa por cosa. O podría ser una donación. Yo podría donarle, por ejemplo, a uno de mis hijos, le dono determinado bien. Eso es el título. Y después hay que cumplir con el modo, que el modo en este tipo de actos que implican transferencia es la entrega. ¿Tá? Yo les decía que en la actividad empresarial eh, y, y la actividad comercial en general, pero digo actividad empresarial porque hay actividad, no toda actividad comercial o mejor dicho, no toda actividad empresarial es actividad comercial. ¿Por qué? Porque hay empresas comerciales y hay empresas civiles, ¿no? Hay empresas gigantescas en Uruguay que no son comerciales, que no se rigen por la normativa comercial, sino por la normativa civil. Ustedes piensan, por ejemplo, en una mutualista que presta servicio de salud, la Española, Casmo, cualquiera de esos, son empresas monstruosas y que claramente responden al concepto de empresa porque combinan los factores de producción, capital y trabajo. Hay una actividad organizada tendiente a producir servicios y ofrecerlos en el mercado, intercambiarlos. Bueno, es civil. ¿Ah? Pero hay otras actividades empresariales que son comerciales. Entonces, generalmente en la actividad empresarial hay muchísimas compraventas. Hay una gran cantidad de compraventas. En el ejemplo que les ponía recién, estoy comprando determinadas unidades para después revenderlas. Autos, ropa, electrodomésticos, lo que sea, remedios, insumos, lo que sea. ¿Tá? Todo ese tipo de compraventas en general son compraventas consensuales, son compraventas en las cuales el consentimiento, esto es, cuando yo manifiesto que quiero comprar y el otro manifiesta que quiere vender, se hace en forma consensual. A veces se documenta por escrito, pero no hay una formalidad. Muchas veces hay compraventas que solamente el único documento que hay es un mailcito o hasta mensaje de WhatsApp y lo que hay es una factura que emite el vendedor. En cambio, cuando la compraventa es de un bien inmueble, ya ahí
la forma pasa a ser muy importante. ¿Y por qué es esto? Porque generalmente en la actividad empresarial las compras y ventas son generalmente sobre bienes muebles, ¿ah? No sobre bienes inmuebles. Generalmente la compraventa de bienes inmuebles están fuera de la actividad empresarial, son compraventas cuando alguien compra un campo o cuando alguien compra una casa, muchas veces es para consumo, para vivir. A veces sí es para preparar una actividad empresarial, porque voy a instalar un hotel o por lo que sea, o voy a hacer una chacra turística y voy a hacer tipo un hotel, está bien, pero digo, pero generalmente están por fuera, ¿no? Entonces, ahí, cuando hay una compraventa de un bien inmueble, se requiere escritura pública. Ya no alcanza con un mailcito, o con un WhatsApp o con un documento que no sea con intervención notarial en escritura pública. ¿Ah? Y en esta transferencia de la propiedad de bienes, hay determinados bienes que tienen que inscribirse en un registro. ¿Ah? Esa inscripción en el registro tiene determinados efectos que van más allá de los que produce la compraventa, por ejemplo, entre el comprador y el vendedor, sino que son efectos que se pueden oponer frente a los terceros. Les pongo un ejemplo. La compraventa de un inmueble o la compraventa de un establecimiento comercial son bienes que se inscriben en un registro. ¿Ah? Nosotros vamos a ver que el establecimiento comercial es un bien mueble y es un bien afectado a la actividad comercial o a la actividad empresarial comercial. ¿Ah? Y cuando hay una compraventa a un establecimiento comercial, y miren esto, es un bien mueble. Distinto es el bien inmueble, que es el lugar físico en el cual se asienta el establecimiento comercial. La compraventa de establecimiento comercial, si bien es un contrato que se hace entre el comprador y entre el vendedor, ¿ah? Se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Ah? Y a partir de ahí, esa transferencia de la propiedad se hace oponible a todos los terceros. Ya que estoy hablando de esto, sí, les abro un paréntesis. Nosotros, yo no sé si le dijo Jennifer la clase pasada o no, y si no, seguramente lo van a volver a hablar en las clases futuras, lo van a dar. La clase pasada nosotros hablamos de sujetos de derecho y decíamos que el sujeto de derecho es una persona física o persona jurídica que tiene aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Ah? Y como tal, entre otros atributos de la personalidad, tiene un patrimonio. ¿Ah? Puede celebrar contratos, puede asumir derechos, obligaciones, puede asumir deudas, tiene un domicilio, tiene un nombre o una denominación. Este, ese es el sujeto de derecho. ¿Ah? Entonces, el empresario, persona física o persona jurídica, es un sujeto de derecho. ¿Ah? Después están los bienes o los objetos de derecho, que tienen un valor, determinado valor para medirlo, y que tienen el aspecto dominial, son de alguien. Es decir, hay alguien que es titular de ese bien y como vimos recién, si es propietario, puede transferir la propiedad, puede constituir otros derechos, derechos reales. Dentro de los bienes afectados a la actividad empresarial o empresarial, esta sí de naturaleza comercial, está el llamado establecimiento comercial, ¿ah? Que es un bien. Entonces, ahí viene el tema, dice, bueno, ¿qué es la empresa? ¿O qué se entiende por empresa? Entonces, generalmente, sobre todo si podemos leer la doctrina, la cantidad de autores que se han expresado al respecto, o podemos ver incluso ir a normas sobre tributos, donde se puede inferir el concepto de empresa, pero básicamente está aceptado lo que les decía recién, que la empresa es una manera de desarrollar una actividad. O sea, la actividad empresarial es la actividad que combina los factores de producción en forma organizada, el capital, el trabajo. ¿Para qué? Para producir bienes o para producir servicios destinados a ser intercambiados en el mercado. Ese es el concepto de empresa. Entonces,
ese concepto de empresa como actividad organizada que combina factores de producción con esa finalidad, no encaja ni dentro del sujeto de derecho ni dentro del objeto del derecho. O sea, la empresa no es una persona ni es un bien. Aunque muchas veces nosotros en la jerga diaria nos referimos a la empresa como que fuera una cosa o como que fuera un lugar o como que fuera una persona y decimos, me voy a la empresa o vendí una empresa. Y a veces hablamos y vemos en los estudios, los grandes estudios en merger y acquisition, o sea, todo, ¿no? O sea, equipos especializados en la adquisición de empresas. Hablamos de adquisición o de transferir empresas, lo cual de alguna manera la estamos cosificando, estamos considerando en cierto sentido como que es un bien. Pero más allá de eso, o sea, la empresa como unidad viva, como generadora de valor, que da lugar al nacimiento de relaciones jurídicas, relaciones empresariales, de generación de valor, se pagan impuestos, hay gente trabajando, bueno, hay gente que vive de la actividad empresarial, muchos, no solo el empresario, no solo las personas que trabajan directamente empleadas por el empresario. Entonces, muchas veces cuando alguien quiere, entre comillas, adquirir una empresa, ¿tá? Uno de los caminos que ofrece el ordenamiento jurídico para adquirir una empresa y para que el empresario cambie, o sea, sale el empresario vendedor, sale de la posición que estaba y entra el empresario comprador, es la compraventa del establecimiento comercial. El establecimiento comercial sí se define como un bien o como un objeto de derecho. ¿Tá? Les pongo un ejemplo de hace 2 semanas, y esto sí lo van a ver más adelante. Este, yo tengo un cliente que tenía hasta hace 2 semanas 2 supermercados en una localidad del interior. ¿Ah? El supermercado es lo que llamamos, es un establecimiento comercial, como puede ser una farmacia, como puede ser un restaurante, como puede ser una gran cantidad de establecimientos comerciales. ¿Tá? Y es definido como un bien mueble. Distinto es el bien inmueble padrón X, que es un bien inmueble en el cual se asienta el establecimiento comercial. ¿Tá? Pero el establecimiento comercial es un bien que está compuesto por una gran cantidad de bienes. ¿Tá? Tenés mercaderías, tenés heladeras, tenés, yo qué sé, un montón de bienes que organizados, o sea, le dan valor al establecimiento. Incluso un montón de intangibles, ¿no? Ahí hablamos de valor llave, hablamos de un montón de cuestiones. Entonces, el empresario que hasta ese momento era mi cliente, que era el titular de ese bien donde se desarrollaba la actividad del supermercado, ¿tá? Vende ese bien a través de una compraventa, ¿tá? Lo compra una cadena de supermercados, ¿tá? Entonces ahí se hace, en este caso hubo una promesa compraventa, no importa, esto lo van a ver más adelante, pero hubo un contrato, ¿tá? O al final del día va a haber un contrato de compraventa de establecimiento comercial que se va a hacer por escritura pública, ¿tá? Por el cual va a haber un cambio de titular de establecimiento comercial y en definitiva va a haber un cambio de titular del empresario, porque lo que mi cliente le está vendiendo a esa cadena de supermercados es el establecimiento comercial en el cual se desarrolla la actividad empresarial. En ese caso concreto, hay una escritura y esa escritura se inscribe en un registro y el mundo se entera, o digamos, en Uruguay los terceros se enteran, o por lo menos les es suponible que hubo un cambio en la titularidad. ¿Tá? Entonces, ¿por qué les manifiesto esto? Porque eh, a qué voy, y ya cerrando el paréntesis, a que si bien la empresa no es un sujeto de derecho y si bien la empresa no es un bien, muchas veces en la práctica hablamos de cuáles son los mecanismos para adquirir una empresa. Entonces, una forma de que alguien adquiera una empresa y asumo que estoy como de alguna manera cosificando o dando naturaleza de bien, porque si yo estoy diciendo que se puede adquirir, no dicen eso los libros, pero digo, lo que yo estoy adquiriendo es un establecimiento comercial, pero a través de la adquisición o la compraventa de un establecimiento comercial es una forma que permite el cambio de empresario. El empresario era el anterior titular del establecimiento, ahora viene una cadena de supermercados, obviamente le va a cambiar, capaz que le cambia la marca, le cambia el color, pinta distinto el establecimiento, podrá mantener a los trabajadores o no, le reconoceré la antigüedad o no, todo eso se negocia, ¿tá? Pero hay un cambio de empresario. El empresario que ingresa, habiendo comprado un establecimiento comercial, de alguna manera está adquiriendo a una empresa. ¿Tá? Bueno, pero en ese caso se requiere que ese contrato de compraventa se inscriba en un registro.
Bueno, de alguna cosa fuimos hablando, ¿no? El derecho de usufructo, yo se los mencioné con algún ejemplo, les puse el ejemplo de los dos hermanos que pasaron a ser accionistas porque se murió el papá y estaban peleados, ¿no? Entonces, para solucionar y para destrabar una situación de conflicto y para poder preservar el valor de la empresa, un hermano le dio el usufructo al otro de sus acciones. El usufructo es un derecho real que consiste en gozar de una cosa ajena, conservando su forma y sustancia. Supone un desmembramiento del dominio. Yo, que soy, supongo el ejemplo, el accionista, que heredé, digamos, de mi padre el 50% de las acciones, mantengo la propiedad, se llama nuda propiedad. ¿Tá? Pero por otro lado, el usufructo se lo transfiero, en el ejemplo, digamos, a mi hermano. ¿Tá? Entonces, el usufructo es eso, es un derecho real que consiste en gozar de una cosa ajena. ¿Tá? No la puedo destruir. Ahí yo ya no la puedo gozar en forma arbitraria como la puedo usar cuando soy propietario y tengo la propiedad total. ¿Sí? Cuando yo tengo una propiedad que no está desmembrada, que no constituye un usufructo, puedo destruir mi casa, como les dije. ¿Tá? Ahora, si yo le doy a otra persona el derecho de usufructo de mi casa, esa persona tiene el derecho de usar la cosa, pero conservando la cosa. ¿Ah? Eh, es un negocio que se hace a veces el usufructo, o se vende la nueva propiedad. Capaz que alguno de ustedes lo escuchó. Yo la primera vez que escuché esto, yo me acuerdo que no sé si había entrado a facultad o estaba en primero de facultad, me acuerdo que mi abuelo en aquel momento, que era una persona grande, tenía una casita donde vivía en el interior y era la casa que él tenía. Entonces, ¿qué hizo? Vendió o constituyó, porque se puede constituir por ley, por contrato o por testamento, acá fue por contrato, vendió la nueva propiedad a un tercero, ¿ah? Pero se quedó con el usufructo durante el tiempo que él viviera. Cuando él falleció, dejó de ser usufructuario y el que le había comprado la nueva propiedad pasó a ser dueño de todo. Entonces, de alguna manera, ¿qué fue lo que pasó? Mi abuelo, que tenía una casa, en lugar de venderla, porque necesitaba un lugar para vivir, ¿qué hizo? Vendió la nueva propiedad y se quedó con el usufructo. Recibió algo de dinero. Obviamente, la persona que le compró la nueva propiedad y que le dejó el usufructo a mi abuelo, si el bien valía 100, papá que le pagó 30. Y el que compró habrá apostado a que mi abuelo se muriera rápido, y si así sucedió, habrá hecho un buen negocio. Ahora, si mi abuelo vivió 30 años más, seguramente no habrá hecho un buen negocio. O sea que es común el tema del usufructo. Pero es común fuera de la actividad empresarial, pero es común también dentro de la actividad empresarial. Eso me Este, pasó a mí ahora con mi tía. Fue la misma situación tal cual. Pero ahora es sí. más común, me parece, que antes, ¿no? A ver, puede pasar que de repente una persona, generalmente mayor, porque si hay una persona de 30 años que goza de muy buena salud, y uno dice, bueno, esta persona tranquilamente va a vivir no menos de 40 50 años y tiene un apartamento que vale $200.000 y esa persona quiere vender la nueva propiedad y quedarse con un usufructo, lo que esa persona quiere decir que quien le compre la nueva propiedad y le reserve el usufructo quiere decir que no va a poder gozar de ese bien durante la vida de esa persona. En 40 50 años, digo, y el bien vale 200, bueno, no sé si alguien, ¿qué le doy? $10.000 por la nueva propiedad. Y dentro de 40 años, cuando muera, si yo no estoy, mis hijos tendrán un apartamento. No sé, podrá pasar, pero generalmente las personas que venden la nueva propiedad y se quedan con el usufructo son personas grandes, que capaz que se proyectan que van a vivir o 5 años o 10 años. Pues una persona de 70 años puede vende la nueva propiedad y se queda con el usufructo. Y el que compra, está haciendo un negocio.
Entonces dice, bueno, si yo fuera a vender esta casa hoy, vale $200.000. Como capaz que la vendo dentro de 4, 5, 10 años, no sé cuándo la voy a vender, o cuándo, porque no sé en qué momento va a morir la persona que se queda con el usufructo. Pero generalmente esos negocios se hacen cuando la persona es grande, o por lo menos es porque cuanto más grande sea la persona, capaz que es más fácil hacer ese negocio. Se hace, pero también se hace, como les puse el ejemplo de las acciones, en la actividad empresarial como forma de resolver situaciones, porque en definitiva el derecho lo que nos ofrece son herramientas, instrumentos, para algo. Ese algo, el sentido se lo damos nosotros como asesores cuando vemos que un empresario está ante determinada situación y bueno, nos acercamos y le decimos, mira, vamos por este lado, puedo solucionar esto de esta manera, ¿tá? Pero, o sea que en realidad estamos hablando de derecho civil, estamos hablando de derecho de propiedad, estamos hablando de usufructo, pero bueno, muchas veces pega o impacta en la actividad empresarial, otras veces no, como el ejemplo que vos contabas de tu abuela, ¿no? Este, y lo mismo les decía los derechos reales de garantía, hipotecas, prendas con y sin desplazamiento, les puedo hablar de los warrants acá también, ¿tá? Son garantías a través de las cuales se constituyen derechos reales que se utilizan en la vida empresarial y en la vida que no es empresarial. Si yo resulta que quiero comprar, que quiero tomar un préstamo para mi vivienda, para mi casa familiar, ¿tá? Y voy a tomar un préstamo de $200.000 y el banco, entre otras garantías, me va a pedir una hipoteca y no tiene nada que ver con la actividad empresarial. Es el bien, yo lo que quiero a través del préstamo, quiero acceder a la vivienda que va a ser la vivienda de mi familia y ahí voy a vivir, digo, no voy a realizar actividad empresarial. O perfectamente puedo ir y puedo comprar un inmueble, que en el mismo voy a instalar un local y voy a realizar actividad empresarial, un establecimiento comercial, lo voy a montar, bueno, lo importante es que ahí hay derechos reales de garantía, que puede ser la prenda, que generalmente lo que se prendan son bienes muebles, y la hipoteca, que lo que se hipoteca son bienes inmuebles. ¿Y qué es lo que le permite al acreedor? Al acreedor que tiene esa garantía real y que la puede ejercer sobre ese bien, independientemente de la persona que sea propietaria en el momento de ejecución de esa garantía. O sea, cuando hay prenda, cuando hay hipoteca, cuando hay un derecho real de garantía, el acreedor tiene un derecho de persecución de su garantía para proteger su crédito, independientemente de quién sea el dueño de ese bien. ¿Tá? Pero, ¿cuál es la característica tanto de la hipoteca como la prenda? Bueno, hay formalidades para su constitución. La hipoteca lo que grava o lo que afecta son bienes inmuebles. Yo me compré esa casa de $200.000 y le debo al banco $150.000 y mi casa está hipotecada. Si mañana no le pago al banco, el banco me ejecuta, vende la casa y se cobra con el producido. Eso es lo mismo es con la prenda, pero la prenda lo que graba son bienes muebles, no inmuebles. Un automóvil, acciones de una sociedad anónima, un establecimiento comercial, se prenda, no se hipoteca. De vuelta, si yo no cumplo la obligación y no le pago a mi acreedor va a ejecutar, en este caso, la prenda. Pero en los dos casos, la ejecución es una ejecución judicial y hay que hacerlo a través de un juzgado. Pero hay otro derecho real de garantía que se llama warrant, W-A-R-R-A-N-T, warrant. Hay una ley de warrant que permite, es una suerte de hipoteca, perdón, es una suerte de prenda de determinados bienes muebles, ¿ah? Que le permite al acreedor, en caso de que el deudor no pague, vender directamente los bienes que están warranteados, que están prendados en este caso. Esto se da mucho, hay warrants sobre ganado, hay warrants sobre granos y sobre trigos. Entonces, ¿cómo funciona? Es un mecanismo que está muy bueno porque permite el acceso al crédito y son operaciones de financiación de corto plazo. Imagínense que yo tengo silos donde deposito el grano que se cosecha, ¿tá? Tengo, no sé, tengo silos en Dolores,
que tenga una capacidad para almacenar hasta 20 toneladas de grano. Entonces yo lo cosecho de mis campos o los campos que tengo arrendados, lo llevo para el silo, lo dejo acondicionado en condiciones óptimas, donde estoy protegido de la humedad. ¿Y por qué lo dejo ahí? Porque sé que lo voy a embarcar y lo voy a vender al exterior dentro de 6 meses. Entonces tengo bienes ahí que valen dinero y que lo voy a vender dentro de 6 meses. Entonces de repente necesito hoy un préstamo de $500.000. ¿Ah? Para volver a corto plazo. El banco me da los $500.000 y constituye warrants, garantía real, sobre ese trigo. ¿Tá? Y obviamente tiene el control sobre eso, hay mecanismos jurídicos para darle el control, la tenencia de ese trigo. Y si yo no le pago, el banco vende el trigo, lo vende directamente sin tener que ir a un juzgado y se cobra. Bueno, eso es un derecho real. El derecho real que se construye a través de warrants, el derecho de garantía de un warrant es similar al derecho de prenda, el derecho de hipoteca, porque se ejecuta sobre los bienes, pero en realidad es mejor, porque para ejecutarlo no tenés que ir a un juez, sino que lo haces directamente. Warrant, sí, perfecto, como lo dice Claudia ahí. Un ejemplo nada más. Y tiene el derecho de persecución, el derecho de perseguir la cosa independientemente de quién sea el que lo tiene. Por eso, de vuelta, vamos al principio, es un derecho real, es un derecho que se ejerce sobre una determinada cosa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, o sea que hasta ahora vimos un poquito el bien, los bienes, objetos de derecho, el concepto de la clasificación. Y bueno, y vamos a ir viendo casos concretos aplicables a la actividad empresarial en las próximas clases. Vamos a hablar de establecimiento comercial, que es un bien mueble, vamos a hablar de marcas, vamos a hablar de nombre comercial, que son derechos, ¿sí? Todo esto vamos a hablar más adelante, pero lo vamos a ver con ejemplos concretos. Ahora, cuando hablamos de obligación, cuando hablamos de que una persona eh, ha asumido una obligación frente a otra, bueno, la obligación es la contracara del derecho. ¿Tá? Si yo tengo un derecho de crédito a que me devuelvan una suma de dinero, derecho a reclamarle a determinada persona que me entregue algo, a un hacer, ¿sí? Pues, o si yo tengo un derecho contra una persona a que no haga algo, una obligación de no hacer, ¿tá? Es porque del otro lado, si hay un titular de un derecho, es porque del otro lado hay un sujeto obligado. Cuando alguien tiene un derecho subjetivo, quiere decir que del otro lado hay una persona que está obligada a satisfacer ese derecho. Cuando alguien tiene un derecho es porque se lo puede reclamar, cuando tiene un derecho subjetivo, se lo puede reclamar la satisfacción a otra persona. En el ejemplo que les ponía recién, entre comillas, las ventas de empresa, ¿tá? En el caso que yo les puse que hubo una venta de establecimiento comercial, mi cliente que le vendió dos supermercados a una cadena que compró, le exigió a mi cliente que asumiera una obligación de no hacer. ¿Cuál es la obligación de no hacer? A no reinstalarse en el rubro por determinado periodo de tiempo, ¿sí? Y en determinada área geográfica. Si, entonces, de alguna manera, el que está adquiriendo la empresa a través de la compra del establecimiento comercial se asegura que el que se la está vendiendo con la obligación de no instalarse, de no hacer, que no le va, entre comillas, a quitar o a complicarle con la clientela. Entonces, los derechos subjetivos son derechos consistentes en exigirle algo, un hacer, un dar o un no hacer. De la contracara es esa obligación, la obligación de dar, la obligación de hacer, la obligación de no hacer. Y ahí es que hablamos de acreedor y hablamos de deudor. Y generalmente la fuente de obligaciones y la fuente de derechos es los contratos. ¿Ah?
Pero también puede ser la ley. Puede, yo sé, o puede ser una sentencia judicial. Una sentencia condena a determinada persona a pagar una suma de dinero a otro. ¿Por qué? Porque incumplió un contrato y derivado de ese incumplimiento causó un daño. Entonces ahora tiene que indemnizar el daño. ¿Ah? O puede ser la ley. Y la ley dice que determinados sujetos tienen que prestar alimentos a favor de determinadas personas. O sea, contrato, ley, sentencias. Lo importante es que hay un sujeto que está obligado a una prestación a favor de otra y que se llama deudor, ¿tá? Y que en la contracara hay otro sujeto que es acreedor de ese derecho. Deudor de una obligación, acreedor este, del derecho. Bueno, esto en realidad solamente algún comentario. Yo le decía recién, ¿cuáles son las fuentes de las obligaciones? Bueno, la ley es una fuente de obligaciones. ¿Sí? En la actividad empresarial hay una gran cantidad de obligaciones cuya fuente es la ley. Si ustedes piensan en las obligaciones de pagar tributos, ¿sí? que graban a los empresarios, bueno, ¿cuál es la fuente de esas obligaciones tributarias? Por ejemplo, la ley. ¿O cuál es la fuente, por ejemplo, de varias obligaciones que el empleador tiene que observar en el contrato de trabajo? La ley. Porque el aguinaldo tiene fuente legal, la licencia tiene fuente legal, el salario ocasional tiene fuente legal. ¿Ah? Y así podría seguir. Naturalmente el contrato. El contrato, cuando hay una compraventa y alguien se obliga a pagar un precio, o alguien se obliga a entregar una determinada cosa que vendió, o las condiciones de entrega de esa cosa, o cuando hay un contrato en el cual se constituye una garantía. ¿Ah? Bueno, el contrato. ¿Ah? Después está, en derecho civil se habla del cuasi contrato. El cuasi contrato se da la particularidad de que es una situación en la cual una de las partes obtiene un beneficio o un enriquecimiento, por ejemplo, y otra persona obtiene este, un empobrecimiento como consecuencia del enriquecimiento del otro y sin que exista la intención de regalar nada. Yo te pongo un ejemplo, o sea en el cuasicontrato se habla del cuasicontrato de enriquecimiento sin causa. ¿Tá? Em, un caso de la práctica, si resulta que yo, en ejercicio de determinada actividad, la que sea, ¿tá? Me instalo en un predio ajeno. Y estoy obteniendo como consecuencia de instalarme en el predio ajeno algún tipo de beneficio o obteniendo, no sé, pongo un cartel y vendo publicidad, ¿tá? Y obtengo ingresos, y lo estoy haciendo sin que me haya dado, sin que haya un contrato de arrendamiento por el cual el dueño me autorizó a mí. Yo me estoy beneficiando y el dueño de repente se está empobreciendo porque no obtiene ese beneficio. Y no hay una intención del dueño en darme una liberalidad o de donarme o regalarme esa posibilidad, sino que entonces ahí, bueno, ahí no hubo un contrato, hay un empobrecimiento de uno, hay un enriquecimiento de otro, no hay una intención del que se empobrece de favorecer al otro, bueno, ahí la ley establece lo que se llama un cuasicontrato. Es una situación que podría darse. Este, y bueno, después el delito o el cuasi delito son situaciones difíciles, o sea, podrían darse en el ámbito empresarial, pero son situaciones donde hay un ilícito. El cuasi delito, por ejemplo, se da cuando una persona, el delito es cuando una persona incurre en una conducta tipificada como delito y además causa un daño civil. ¿Tá? Si yo estafé a una persona, bueno, cometí el delito de estafa, seguramente me condenarán, pero además causé un daño como consecuencia de esa estafa. El delito es fuente de obligaciones, la obligación de indemnizar. Pero hay otras circunstancias que se llaman cuasi delito, o sea, no hay un delito, no hay una situación penal, estamos fuera del derecho penal, pero el cuasi delito es, por ejemplo, cuando una persona
le causa un daño a otra persona, este, em, por haber actuado de alguna manera, por haber actuado en contravención de una norma, por ejemplo. Imagínense si yo voy circulando por un lugar donde la velocidad es 45 y voy a 65, y lastimo a una persona, voy en el auto y lastimo a una persona, o cruzo con roja o no respeto algún, entonces incurrí jurídicamente, se llama un hecho ilícito, causé un daño, ese daño está causado, es consecuencia directa de mi hecho ilícito, bueno, tengo obligación de repararlo. ¿Ah? Eso es el cuasi delito. Cuando una persona causa un daño a otro derivado de un hecho ilícito, tiene que repararlo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Estos son fuentes de las obligaciones. La ley, el contrato, el ejemplo cuasi contrato que le puse, enriquecimiento sin causa o el cuasi delito. Bueno, son fuentes de obligaciones. Ahí nace una obligación y si hay una obligación es porque del otro lado hay un derecho subjetivo a exigir el cumplimiento. Hay un concepto que les quiero mencionar que lo van a ver en clases futuras, que no es sino que tiene una diferencia sustancial con la obligación, que es la carga. ¿Ah? Yo le dije recién que cuando jurídicamente una persona tiene una obligación, es porque del otro lado hay un sujeto que es titular de derecho que puede exigir el cumplimiento de esa obligación. En derecho también se suele hablar de carga, que es una cosa distinta. La carga se define como imperativo del propio interés. ¿Ah? Es que yo tengo la carga de hacer algo, si no lo hago puedo tener una consecuencia negativa. Pero no es que alguien me puede exigir el cumplimiento de una obligación porque alguien es titular de un derecho, no. Cuando estoy en situación de carga, estoy en una situación de imperativo de mi propio interés. Me conviene hacer algo, si no lo hago sufriré una consecuencia negativa, pero nadie tiene un derecho. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablemos de actividad empresarial y veamos que en la actividad empresarial, sobre todo cuando el empresario es comerciante, hay obligaciones, pero hay una gran cantidad de cargas. ¿Tá? Que es distinto a la obligación. Entonces, la carga, por ejemplo, yo tengo la carga de, por ejemplo, de llevar una contabilidad en idioma español y tener los libros a esos efectos. ¿Tá? ¿Estoy obligado a hacerlo? ¿Alguien me lo puede exigir? ¿Alguien me puede decir que incumplí una obligación? No. No hay ningún titular del derecho que me exija a mí del otro lado que tengo que llevar los libros. ¿Ah? Pero si yo estoy realizando actividad empresarial y soy una sociedad anónima o soy una sociedad por acción simplificada y no tengo los libros inscritos en el registro de comercio, por ejemplo, y no los llevo como los tengo que llevar, el día de mañana puedo sufrir consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque mañana tengo una controversia con otro empresario comerciante, ¿tá? Y me pongo a discutir si me pagó, si no me pagó, y el juicio se va a resolver en función de lo que surja de los libros. Si yo tengo los libros ordenados y llevados en forma, los podré mostrar como prueba que acreditan que entregué la mercadería pero que no cobré. ¿Ah? Pero si no los tengo en forma, no lo puedo hacer. Y no solo eso, sino que el juicio se va a resolver en base a los libros del empresario comerciante que lo lleve en forma. Si el otro, con quien yo estoy discutiendo y le digo que me debe algo, resulta que tiene los libros en forma y en su contabilidad no surge que me debe, yo me quedo sin cobrarlo, aun cuando tengo un crédito. Entonces, ahí hablamos de la carga de los comerciantes y los empresarios comerciantes de llevar los libros y la contabilidad en forma. Por ejemplo, ¿ah? Eh, y hay otras cuestiones. Yo quería diferenciarles el concepto de carga del concepto de obligación. Y otra cosa que les quería decir, cuando hablamos de obligaciones, eh, el 1447 del Código Civil establece distintas formas de extinción. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? ¿Cómo se extinguen? Bueno, se extinguen por la paga o por el cumplimiento. Si yo me obligué a pagar a determinado precio y lo pagué, extinguí mi obligación. ¿Ah? Pero también se pueden extinguir por compensación, ¿sí? Cuando un comerciante le dé una suma de dinero
líquida exigible a otro, pero a su vez ese otro que es deudor en esta relación es acreedor recíproco del mismo deudor por una suma similar, bueno, habrá una compensación. Si yo debo 100 a A y A me debe 200 a mí, en realidad se compensa parcialmente y A me debe 100. No tiene razón que yo le pague 100, no tiene sentido que yo le pague 100 para que él me pague los 200. Lo que voy a hacer es, va a dar un pago de 100. Eso se llama compensación. Ahí la obligación se extingue por compensación. Se puede extinguir la obligación, por ejemplo, por prescripción. Si yo dejo pasar el plazo que tengo para ejercer mi derecho y reclamar el cumplimiento de la obligación, ¿tá? Y voy y reclamo una obligación que se había hecho exigible hace 30 años, yo le reclamo a la persona y la persona me va a decir, no, esta obligación se extinguió por prescripción, porque pasó el plazo que estaba previsto en la ley para exigir el cumplimiento de la obligación y no me lo exigiste. O sea que también la prescripción. A veces las obligaciones se pueden extinguir porque están sujetas a alguna condición, ¿sí? O están sujetas a algún tipo de obligación. Y dice, bueno, yo firmo un contrato por el cual me obligo a realizar determinada obra, pero sujeto esa obligación al cumplimiento de determinada condición. Yo voy a ejecutar este contrato y me voy a obligar a hacer determinada obra siempre y cuando el banco tal me apruebe una línea de crédito por 10 millones de dólares. Si el banco no me aprueba la línea de crédito por 10 millones de dólares, entonces no opera se opera la condición y se resuelve la obligación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay distintas formas de extinción de las obligaciones, hay distintos mecanismos que están establecidos en el Código Civil. Yo les mencioné la paga, les mencioné la compensación, la prescripción o la verificación de alguna condición resolutoria de la obligación. O sea, puede pasar que durante el desarrollo de distintos temas nos enfrentemos a determinada forma de extinción y lo vamos a ir mencionando. Y por último, bueno, ¿cómo se prueban las obligaciones? En principio se prueban con todos los mecanismos probatorios admitidos por nuestro derecho. Documentos, documentos son contratos, mails, filmaciones, comprobantes, recibos, libros, ¿tá? Se pueden probar por testigos. Lo que sucede en derecho es que determinadas obligaciones concretas, por ejemplo, la obligación de pagar sumas de dinero, solamente se prueba mediante prueba documental. Entonces, si yo estoy reclamando un crédito consistente en el pago de una suma de dinero, tendré que ofrecer prueba documental de esa obligación asumida. Y, pero bueno, estos son conceptos, digamos, bien generales, introductorios, que tienen que ver con el derecho privado en general. Pero bueno, ya a partir no tanto de la clase que viene, pero sí de la otra, los vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver, vamos a hablar de bienes, los bienes aplicados a la actividad empresarial, vamos a ver determinado tipo de contrato, determinado tipo de obligaciones. O sea que todo esto lo vamos a bajar a tierra y a verlo funcionando en la dinámica de la materia. Em, lo que yo les quería decir está más o menos por acá. Este PPT, digamos, lo vamos a subir al EVA y básicamente sigue el orden de lo que es el libro de Jennifer y de Rosa de Nociones de Derecho Comercial. Sigue el orden, pero está un poquito más desarrollado algunos temas, pero el material de estudio es nociones. ¿Alguna pregunta la clase que viene la va a dar Alfredo, si no me equivoco, Alfredo Chabatone. Pues nos dividimos la parte preliminar con Jennifer y con Alfredo. Y salvo que él no pueda, la doy yo o la da Jennifer. ¿Ah? Y bueno, nada, a la orden para las dudas que tengan. Y siempre pueden escribir por mail, por cualquier cosa. ¿Tá? En la Profe, próxima ¿hay que clase hacer vamos. algo para la próxima clase? Y bueno, si ustedes siguen el orden, ahora vimos sujeto de derecho, vimos bienes, la clasificación de los bienes, y vimos algo de obligaciones, más o menos la fuente de las obligaciones, y que del otro lado hay un titular de derecho subjetivo. Ahora vamos a hablar de contratos. Vamos a hablar de los contratos como la fuente de obligaciones más importantes en la actividad empresarial
y vamos a ver qué tipo de contratos hay, y ya después nos metemos de lleno en lo que es la actividad empresarial. ¿Está, chicos? Este, y de vuelta, cualquier duda nos escriben. Profe. A ustedes. Gracias. Pasen bien. Chau, chau. Igualmente, Chao, gracias. gracias. Chau. Gracias, chao. Chau. Gracias.